coleola, que está una coleola. Tirar por ahí para allá, que no se los hago. Vamos, que viene una reventada. Y aquí doctora, mira la media. Ay, abajo de bambules, coleola, labrazos. Labrazos todos. Aquí de la mañanita, de 5 de la mañanita. Sale la mañanita, cállate que te veo los reinos de casa. Mira, por ahí para allá, que no sé lo que te hago. Fíjate, hoy señor, qué calor traigo. Que no me gusta a mí la gente para nada. Que la gente dará mal pensamiento, lo han dicho siempre. ¿Qué estaréis tramando? Hoy, madre mía, que no me fío de vosotros ni un pedo, ¿eh? Uno se ha metido adentro, ¿eh? Capaz son de haber entrado aquí alguno. ¡Mirad a ver, chacho! ¡Mirad a ver, que no se lo cojo, ¿eh? Vamos, una mujer solita. Solita nos ha tenido. ¿Será posible? Alguna hay para aquí, ¿eh? No me fío ni un pelo. No me fío ni un pelo. Quita. Esto no se... Quítate para allá. Que no. Buenas tardes, vecina. ¿Y dónde vas? Tú tira para allá, que yo acabo de llegar. Anda, tira, que tengo las cosas por Dios. Ay, qué más. Siempre vienes ahorita. No viene, no a verme, que yo no terminaba. Anda, tira para allá. Pero ¿cómo iba a venir a verme? Así que yo tengo que hacer muchas cosas. Tira para allá. Espera un poquito. Ojalá tira, pero no se te ocurra de entrar. Date prisa, vecina. Este día nada más cago le dejo. ¿Qué estás haciendo? Con esto se me quitan a mí las penas. Siempre igual. Todas las penitas se me quitan a mí. Con el dinero, las pesetas, los euros. No, los euros no. Las pesetas y los reales. 1, 2, 3, 4, hoy. 1. ¡Uy, qué susto! Vecina, ya. ¡Qué susto me he llevado, Dios mío, qué susto me he llevado! ¿Ya? Por Dios, esta mujer pesada. Y esta mujer pesada. A ver, ¿qué quiere? Hija, ¿qué quiere? ¿Qué voy a querer? Oye, me está dando. Dime. ¿Y tú, la que me das a mí? ¿No me has dicho que venga? ¿Ya que venga tú de venir hoy? ¿No me has dicho que necesitabas un hombre? ¡Y un hombre! ¡Oye, un hombre! ¡Amo, que no dejo de un hombre! ¡A mí! ¡Amo, por favor! Solterita y entera que soy yo. ¡Un hombre! ¡Amo, por favor! Vamos a ver. No me has dicho que necesitabas un hombre que tenías que hacer unos arreglos en casa. Algo que tú tuvieras entre manos. Piénsatelo. ¡Ya me acordé! ¡Uy! Sí, es verdad, ya me te tengo la cabeza. Me vas a volver loca. Ahora trabajando en la visita, sí. Me vas a volver loca. ¿Y qué? ¿Me la has En encontrado? esta casa que no entra nadie, nada más yo, y yo cuando entro, que si que Cataví, que si no sé cuánto, que si no sé qué. He encontrado uno buenísimo. ¿Y Creto? Discretísimo, como de unos 70 años, pero Pegado. ¿Esté pegado? Que me dure mucho. Ese para 2 telediarios. Por eso, que dure poquito. Para 2 telediarios. Que le cargue un momento. Y muy buena persona. Muy buena persona, pero bueno, tú ya le conocerás. ¿Y buen trabajador? Sí, muy buen trabajador. Pero que no me fío de ti, ¿eh? Que tú eres muy lagarta, ¿eh? No, yo ya lo recibo, no te preocupes. ¿Vale? Vale, hala. Bueno, pues ya está más lo que me estás dando, ¿eh? Ana, con Dios, me voy para mi casa. Hasta mañana. ¡Fuera! ¿Quién anda ahí? ¿Tú dónde vas? ¿Esto no es la casa de doña Mariana? La misma, en mi casa. Pues aquí me han mandado a hacer un trabajillo. Pero usted es el que va a venir allá. Y señora, Cigarro. ¿qué? A la calle por lo menos, vamos, aquí no está fumando. El cigarro, así muy bien. Guardadito, todavía estamos peor con el tabaco, me queda. Bueno, que no será complicado, ¿no? Porque yo desde que me caí del andamio estoy un poco perjudicado. ¿Estás preparado? Sí, anda. Que será facilito, ¿no? Ahora te lo cuento, venga. Así, hasta por aquí, más o menos. Bueno, vamos al lío. ¡Hala! ¡Tira! Madre del amor, pues venga un Pero y digo yo, Oye, bobalera, me estás liando. pero que ¿dónde está su marido?
Oh, le preguntarle a feo por su mujer. No estamos en la misma. Pues no, pero digo yo que no vivirá usted sola en este pedazo de casa y tanto coche como tiene en la puerta. Vamos. Ay, ¿qué le importará? ¿Qué le importará, hombre? ¡Que pique! ¡Vamos! Un ¡Tira! respeto al artista, ¿eh? Y yo soy un maestro, albañil y oficial de cantería. Vamos, de primera plana, vamos, tira. Picando, vamos. Que se va el tiempo, como deja con la hora, ¿verdad? Madre mía. Ay, aguantala un bastón. No, yo no le aguanto. No, nosotros los hacemos las dos cosas los dos al mismo tiempo. Eso de aguantar nada, que somos todos personas. Anda, venga, vámonos. Vamos allá. Bueno, entonces ya ha ido bien, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad, pues no. No corras tanto, hombre. Está muy bien. Marianita. Mira, Marianita. Hombre, Marianita, la mano que la conoce todo el mundo en este pueblo. Ah, pues ya me preparo, hombre. Mira qué bonita, porque yo no te conozco de nada. Pues yo sí, a ti sí. Oye, pero yo. ¿A mí no me da una limonita para mi niño que no ha desayunado? Anda, dásela. Vamos, todavía cogiendo pimiento, llevo yo para darle una limonita a ella. Vamos, no seas así, la mujer. Anda, tira por ahí para allá. Anda, dale algo. ¿Qué la tengo yo? ¿Qué ándaselo, tú que tienes ahí? Yo no tengo nada. Pero no seas malaje, anda, mira, a ver ahí una faldiquera. No tengo nada, que no tengo nada. Mira, esta cura, pídese la cura. Que se la comió una minilla. Vale algo. A ver, ¿y el alcalde? Tío Fermín, mira usted a ver esta, si dale algo. Que yo no tengo ni una perra, Pero que no seas así, Que yo Marianita. Pero Marianita, dame algo, por Que favor. no te voy a dar nada, que ya te lo he dicho, que no tengo, yo no tengo ni una perra. Nerviosa, dame Nada algo. más que todos estos aquí pendientes. Pero no ves esta criaturita que no Tranquila, dale comía. algo. Criaturita, pues no haberla tenido, hija, mira. Anda, no seas malaje. Mala genera, que no te voy a dar nada. Qué mala entraña tienes, anda, dame ¿Cómo algo. me está poniendo? ¿Cómo me está poniendo como la gache? Mira, gache. Mira, Marianita, que yo te puedo a ti echar una maldición, Que te ¿eh? puedo arrastrar por tu pueblo, tú mira, ves que te coge el moño. Mira, Bueno, mira, verás, dame algo. Dale algo. No le voy a dar nada, que yo no tengo nada. ¿Qué coño le voy a dar? Pero mira, algo mío, mira, Oye, verás. ¿yo qué culpa tengo que tú tengas un muchacho con hambre, que yo no tengo ni una perra? Y ya está, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo yo? Pero qué malas entrañas ¿Cómo me está tienes? poniendo? Pero No no sé seas agarrarme, así. agarrarme, porque esto no sabe Mira, lo que mira, trae. Marianita, ¿sabes lo que te digo, Marianita? ¿Qué me dices tú? ¿Qué? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Y ojalá te ruedan los ratones las faldiqueras. ¡Anda ya! Pero que la miseria, como yo con mi niña. ¡Anda ya! ¡Mira por ahí para allá! ¡Mira por ahí para allá! ¡Mira por ahí para allá que no te quieren ni ver que te arrastro, que te arrastro! Mariana. ¡Anda ya! ¡Tira para allá! Mariana. ¡Uy, cómo va puesto, Mariana. ¡Oh, cómo me tiene! Ay, Mariana. Darme algo, pues. Se me está pegando a mí lo tuyo. Vamos. Mira el de la sandía, ¿por dónde va ahora? ¡Chacho! A ver, la ropa de sandía, ¿cómo va? ¡Uy, qué disparate! ¡Qué caretilla! Vamos, espérate que voy a contar. Espera. ¡Tráeme media! ¡Media ropa, no! ¡Media sandía, salvaje! ¡Media ropa! Vamos, está preparado. Vamos. Voy a preparar la perra porque esto no va todo el día. ¿Sabes lo que te sacan? ¡Ni una perra! ¡Un cachito de perra que va a quedar aquí para la sandía de acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Toda mi vida ahí! ¡Y un agujero que me cabe el brazo y ahí no hay nada! ¿Pero quién se lo ha llevado? ¿A quién habéis visto entrar? ¡Tiene que haber visto a alguien! ¡Decídmelo! ¿Quién ha entrado ahí?
eso es una leyenda, es una crítica a la avaricia. Como las mujeres siempre nos preocupamos por los demás y somos más sociables y solidarias, pues utilizan a esta mujer para advertir lo malo que es el egoísmo. Pero vamos a ver, chavala, un poco de sentido crítico. Esta historia nos dice que si estás sola y solterona, vas a vivir amargada. Si además te gusta el dinero, mereces morir. Pero qué exagerada, lo mezclas todo. Quieres que sea más humilde, bondadosa, solo de eso se trata, solo. Solo de eso, Sí. preocúpate más por los demás que por ti. Si no eres una avariciosa, y si además eres rica y eres adinera, seguro descuidas a tu familia, a tu casa o eres mala madre. No puedo contigo, no puedo. Hombre, que tenía que estar a nombre de nuestro padre, nuestro hermano, nuestro marido. ¿Te parece bien eso? No me parece. No, mira eso solo. Que hasta 1981 las mujeres no nos pudimos divorciar. Vaya. Y más cosas, y más datos. Venga. No, mira, que te enseña más cosas. Más cosas. ¿Qué buscas en las tinieblas? La dulce hoguera del beso. Quema el amor en tus labios. Y el infierno es este cielo. Esto le va a salir por un pico, que esto es granito puro. Pues empezamos bien. Usted pique y luego ya resolveremos. Venga, vamos. Bueno. Hablando. Hombre, que tenía que estar a nombre de nuestro padre, nuestro hermano, nuestro marido. ¿Te parece bien eso? No me parece. No, mira eso solo.